Buenas noches, mis hermanos. Esta es la congregación Yeshua Adonai en Colombia. Les habla su pastor, el Roe Luis Enrique Ovalle Reitán. La palabra para hoy dice vestidos de luz. Vestidos de luz. Muy bien. Yo voy a sacar acá, tengo la versión, voy a estar comparando, tengo dos versiones. La una está en la Biblia textual, la otra tengo una versión que llama El Reino. De pronto puedo preguntar sobre otras versiones. Muy bien, en Romanos capítulo 8, verso 5, empezamos con Romanos 8, 5. Dice allí la palabra, la Dabar dice: porque los que son controlados, estoy leyendo de la versión El Reino, dice, porque los que son controlados por la inclinación de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son guiados del Ruach, en las cosas del Ruach establece. Bueno, mis hermanos, entonces aquí vemos una palabra poderosa, una palabra en que el Adón nos está hablando de una manera maravillosa, está diciendo que de acuerdo a nuestras inclinaciones somos controlados por esa parte. La carne no es solamente, decimos, no, este pedazo aquí de carne. Ustedes saben que en la carne tenemos la mente carnal. A eso es lo que se está refiriendo. O sea, la mente que está dedicada a los placeres, las bajas pasiones y a los enredos de este mundo que nos sacan del propósito divino. A eso es lo que está hablando. Una cosa es el propósito divino y otra es el propósito del enemigo y el propósito de la carne. Entonces vuelvo y dice allí, porque los que son controlados por la inclinación de la carne, o sea, allí podemos decir que esa parte del nefesh, del alma, de la parte pasional, es la que los está controlando. No están controlados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Porque los que son controlados por la inclinación de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ustedes nos han dado cuenta? El que es carnal está pensando en la bebeta del fin de semana, en la comidita de chicharroncito allí en Río Verde de domingo, ¿sí? Está pensando en la salidita con los amigos, por ahí con los parcelitos, a tomarse unas politas. Eso sí, que no los van a ver los hermanos de la congregación, porque eso es una falla que se den cuenta, ¿cierto? Entonces, son controlados por la carne. La carne tiene sus tendencias y tenemos tener que tener esa carne sujeta si queremos nosotros evolucionar. Por eso la palabra es vestidos de luz. Esa luz es algo muy especial, la luz de la cual habla él. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo ahora en la paracha que el Adón dijo hágase la luz, porque es que él es la luz, él es la luz que ilumina todo hombre. Entonces esa es la luz de la cual tenemos que estar vestidos. Y ahí entonces sigue diciendo, pero los que son guiados por el Ruach, o sea, por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ruach con R mayúscula, en las cosas que el Ruach establece. O sea, si tú estás pensando y estás dedicado a las cosas del Ruach, y para eso no necesitamos ser fanáticos, ni darnos golpes de pecho, ni estarle diciendo a todo el mundo de que, uy, cómo somos de espirituales. Es un estilo de vida, yo siempre he dicho. Es un estilo de vida. El que se dice hijo de Elohim, hijo del Altísimo, no tiene que estar como promulgando de que es que sabe mucha Biblia, de que es que lo conocen 50 pastores, que es que lo conocen todas las comunidades, no. Porque eso hace parte de ¿qué? De la mente carnal, eso es el ego. Sino es un estilo de vida propio. Yo no tengo que demostrarle a nadie lo que soy, lo único que me importa es Él. Y el que me ve en lo secreto, me recompensará en público. Pero aquel que se ufana y que es todas las cosas, dice que ya tiene su paga. Que lo admire el mundo y la carne, pero no Elohim. Porque recuerde que las cosas, el amor a las cosas del mundo, son enemistad contra Elohim. Muy bien. Entonces tenemos ahí, seguimos hasta el 8, dice. Porque el ocuparse de la carne, o sea, de esas pasiones, de ese tipo de cosas, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y estamos hablando de dos tipos de muerte, ¿no? Estamos hablando no solamente de la muerte física,
sino de lo más importante, de la muerte espiritual. De la muerte espiritual. Miren, ustedes se pueden a ver que tantas cosas, hay muchos hermanos en muchas comunidades, ¿cierto? Que creen que están actuando espiritual, pero son carnales. ¿Se acuerdan que Pablo en algún momento decía a los de Corinto, si habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y le estaba hablando a la quejila de Corinto, a la congregación, le está diciendo que son carnales y viven como carnales, porque son los unos con los otros, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y vivís como carnales. Entonces eso es una cosa que nosotros tenemos, la palabra nos tiene que enseñar y tenemos que avisorar dónde es que nos está hablando Él. Entonces tenemos que tener sujeta la carne, porque nosotros definitivamente a veces nos dejamos llevar de la carne. Nos dejamos llevar. Y hasta uno mismo cae en ese tipo de cosas. ¿Cómo así? ¿Y qué dijo? ¿Y vos qué le dijiste? Uno a veces cae en ese tipo de juegos, que es de la carne, inconscientemente. Cuando el Ruach HaKodesh nos frena y nos dice, ojo. Yo recuerdo que aquí, yo no sé quién estaba acá, estaba Patricia y Gerardo, ellos venían de una congregación de la, ¿cómo es que se llama esta iglesia que queda por allá en el norte, por allá por Salento? Casa sobre la Roca. Ellos estuvieron, y yo creo que Jairo, no sé si estaba aquí, cuando estaba Gerardo acá, que él dirigió acá los Ujieres en esa época. Bueno, no recuerdo quién de esa época, pero tú sí te acuerdas. Y afortunadamente aquí tengo personitas que sí nos conocen desde hace mucho. Ustedes también, pero... Y resulta, tú también. Entonces resulta que él era un personaje que decía, no, definitivamente, aquí una cosa, aquí se siente la presencia porque aquí hay enseñanza. Y eso es una realidad, porque es eso, o sea, cuando uno está entregando, pero si uno está como jugando, aquí no estamos jugando a ser congregación, no nos interesa jugar, nos interesa es Él, su presencia. Seguimos, el 7 dice, por cuanto los designios de la mala inclinación de la carne son enemistad contra Elohim. O sea, entonces podemos avisorar aquí que hay unos designios que son buenos para Elohim y a otros no, unas inclinaciones, ¿sí? Que son buenas y otras no. Por cuanto los designios de la mala inclinación de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, porque tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Entonces yo tengo que ver qué estoy reflejando, de qué estoy vestido. Si yo no tengo un espíritu, por decir algo, perdonador, sino que soy odioso, resentido, amargado, espiritualmente, ¿cómo está esa persona? Muy mal. Está muerto. Porque uno tiene que tener, es eso. ¿A qué nos llamó el Ador? A eso. A ser misericordioso, a ser perdonador, a no guardar resentimientos. Y ese no guardar resentimientos multiplica en nosotros el amor, que es el amor de Elohim. Porque entonces no estamos haciendo nada, ¿verdad? Tremendo. Entonces, allí empezamos a establecer cómo es vivir en el Ruach. Vivir en el Ruach marca la diferencia de las personas normalitas. Sabemos nosotros que entonces hay tres tipos de personas, ¿no es cierto? El natural, que no conoce las cosas de Elohim. El carnal, que conoce, pero no obedece. Obedece unas, pero otras no. Es muy cuestionador, Y eso sí es una cosa tremenda, porque el ser cuestionador a nosotros nos da las características de lo que podría ser un necio, ¿no es cierto? Yo que me he encontrado con eso, me he encontrado con que empiezan a no confiar en Elohim. No, sí, pastor, pero es que yo también, o sea, no se entregan totalmente a Elohim. Ese es el necio, el que vive en la carne. El necio dice en Proverbios 28-26, yo saqué unos apartecitos, dice que el necio confía en sí mismo, pero no en Elohim. Vamos un momento allí a esos de Proverbios, porque tengo varios
que saqué en Proverbios y me parece tan interesante. Proverbios 28-26, para que veamos la actitud del necio ante Elohim. Proverbios 28-26. Dice así. Vamos a ver. Dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda en sabiduría será librado. O sea, a veces no creemos en lo que pensamos. No, eso pues como yo lo pienso. Confía solamente en él, es un necio. No escucha la voz de Elohim y no escucha la voz de otros, sino solo confía en él. Ahí me contaba otra que está en Proverbios 1, el 7. Por eso te dije que saqué varios de Proverbios. Proverbios 1, 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos, escuche, desprecian la sabiduría y la instrucción. O sea, hay personas que dicen, no, a mí que el pastor aquí me venga a decir, no, hasta allá, no me metan en la casa porque hasta allá no. Desprecian la sabiduría y no reconocen al mismo tiempo que cuando es un ministro y es designado por Elohim, ahí no está hablando el señor fulano de tal, ni está hablando el amigo, ni el tío, no, es la palabra del Eterno que está hablando a través de él. Pero hay personas que desprecian, eso hace un necio, ¿sí? Y ahí mismo en el 1.22 dice: oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y vosotros insolentes, os complaceréis en la insolencia, y vosotros insensatos, aborreceréis el saber. O sea, son necios. De eso es lo que no podemos estar vestidos nosotros, de terquedad, de creernos que no las sabemos todas. No, y no nos las sabemos todas. No es cuestión vanidad de vanidades. Cuando el día que nosotros muramos, ahí van a quedar lo mismo el sabio que el ignorante. Van al mismo punto. El que mucho tenía y el que tenía muy poquito. Ahí. Y ahí quedan todos los sueños, todas las ilusiones, todas las pasiones y los proyectos. Ahí. Porque cuando lleguen a la casa, dice, vea, el papá tenía esos libros ahí, regalen eso, esa ropa, regalen. ¿Dónde quedó todo? Y a la vuelta. Tenía una conversación, ayer tenía una conversación con mi hermano y decía, vea, nosotros que conocimos a nuestros abuelos, a la mamá de mi mamá, el papá y papá, y ya los nietos de nosotros ya se olvidaron, ya ni siquiera saben quiénes fueron ellos. La memoria la tenemos nosotros y así seremos nosotros. Me decía él con mucha sabiduría, me estaba hablando casi lo que habla el mismo Eclesiastés, vanidad de vanidades. Mientras estemos en esta existencia, tenemos es que ser sensatos, ser sabios delante del Adón, no delante de los hombres. En Proverbios 17:16, yo saqué varios porque me pareció hermoso. Proverbios 17:16. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro, más vale comprar prudencia que plata. ¿Saben que hay gente que es muy imprudente? Son imprudentes, hablan mal de otras personas y no les importa. A veces hay personas que son peligrosas porque hay comentarios que hacen que una persona pueda matar a otra por un comentario malo. ¿Cuántas veces no ha sucedido? La imprudencia. Entonces ahí es donde hay que pedir mucha sabiduría. Saber es más valiosa que el oro, mis hermanos. Allí en el Proverbios 15:5 dice, el necio desprecia el consejo de su padre, pero el que guarda la corrección se hace sagaz. Eso es una realidad. Tengo otro ahí mismo también en Proverbios 10:23. Dice, el necio, 10:23. Dice, el necio se divierte con las trampas, el hombre prudente con la sabiduría. Entonces allí nos está diciendo la palabra
que allí vamos, nosotros tenemos que cultivar cómo nos vamos a vestir. Que usted donde lo vean digan, esa persona es correcta, es esto, esto. Todos en algún momento de la vida, no hay una sola persona que haya dicho, es que mi vida ha sido una pulcritud y una santidad desde que yo nací. Fíjese. Cuando la dona a nosotros nos recibió, ¿qué dice la palabra? Que Él nos escogió de lo vil y menospreciado de la tierra. Éramos, mejor dicho, no valíamos, era nada. Pero hay personas que entran y creen que ser vestidos de ladrón es echarle dedo a todos los hermanos. Ah, miran aquel y aquel lo que hizo y aquella otra. Ah, y miran este y miran aquello. Y no se miran. Que también puede tener un pasado, que puede tener una hermana o un hermano con un pasado, unos padres con un pasado. No, eso sí no lo ven, pero acusan a los demás. Entonces tenemos que ser muy prudentes. Entonces allí es donde nosotros tenemos que saber entender, ¿sí? Tenemos que vestirnos de luz, porque si no nos vestimos de luz, esa luz que se refleja en nosotros será tinieblas. Entonces allí es donde la palabra a nosotros tiene que hablarnos. En Efesios 5, en Gálatas 5, perdón, del 7 al 8, Gálatas 5. Gálatas 5. Siete y 8. Dice acá en esta versión: ustedes corrían bien, está diciendo Pablo. ¿Quién los estorbó llevándolos por persuasión que no llevaban a la obediencia a esta verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Eso lo dice en esta versión. Yo quiero mirar cómo lo dice en Gálatas, en esta otra versión que tengo acá. Dice en esta otra versión: corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no ser persuadidos por la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, a veces nos dejamos nosotros quitar del camino correcto solamente porque alguien nos persuade. Yo siempre le he dicho a las personas, mire, fíjense, ¿sabe qué? En lo que dice aquí, la palabra. Los otros eran comentarios de hombres. Ah, pero es que por allá en la historia, cuando Flavio Josefo, y cuando estaban allá los primeros cristianos, y cuando no me hables de historia. Háblame de la palabra, porque esta no miente. Ah, pero es que en esa época también habían personas que... Es que mire que en esa época hasta también tenían hasta concubina. No me hables de eso, háblame de la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra, a mí no me importa lo que están haciendo los demás. A mí me debe importar es Él y su palabra. Y yo ser obediente a su palabra. Yo no me conozco una congregación que sea perfecta, que esté andando con gente perfecta, que sean todos santos y todos estén guardando la palabra y eso sea una santidad. Si usted la conoce, como les dije yo alguna vez, no se vaya a ir para allá porque se la tira. Seguro. En todas las congregaciones, mis hermanos, hay personas que están empezando con errores como los cometimos muchos, otras que han ido madurando y otras que están muy bien. Pero por favor tenemos que empezarnos a vestir de luz, que digan, hola, fulano de tal, hola, y ese. Miren, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra, tenemos que vestirnos de luz. Cuando nosotros encontramos personas que son acusando, murmurando y enlodando, porque sí, yo veo muchas congregaciones que, mire, la hermanita volando, el hermanito, ese que es tan santo que no sé qué. Oiga, qué cosa tan impresionante, la lengua es muy mordaz, ¿no es cierto? Y esa lengua contamina, mis hermanos. Que más bien uno le da hasta sentimiento de tristeza y pesar de ver, hay veces cómo se calumnia a otra persona, pero ¿sabe cuál es la verdadera actitud de una persona que cree en el ador? No responda igual. De mí se han hablado muchas cosas y yo no respondo con calumnias ni con acusaciones. Solamente le pido al Adón, Adón, tú eres el que sabes. Porque si me igualo a esas mismas cosas,
que me pueden doler mucho, yo soy un ser humano, siento, ¿cierto? Pero no me voy a igualar a utilizar las mismas bajezas de otros para hacer las cosas que no son, porque eso no estaría yo vestido como el Mesías está vestido. A él lo escupieron, lo apedrearon y no dijo ni esto. Fue llevado como una oveja al matadero y nos enseñó a tener nuestra boca. Tenemos que ser como el Adón, así nos llama. En Efesios, por favor, entonces dice, perdón, Gálatas 5, del 16 al 21, algo que usted y yo conocemos. Dice, digo pues, anden en el Ruach, o sea, de eso es que tenemos que estar vestidos. Y hoy el Adón nos llama a eso, en el Espíritu, dice, digo pues, anden en el Ruach y no buscando satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra los propósitos del Ruach. Y los del Ruach son contra la mala inclinación de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que es correcto. Pero si son guiados por el Ruach, no están bajo ley, o sea, están por encima. Eso es como, hago un paréntesis ahí. Aquí hay unas leyes penales, ¿cierto? Hay leyes para los que cometen estafa o a los asesinos. Quienes aquí, Alejita que es abogada, ¿sí? O allá Jairo que también estuvo allá vinculado con las cuestiones de la ley. El que comete una infracción se le aplica la ley, ¿cierto? Y las leyes están hechas ¿para quiénes? Para los infractores. Para nosotros nos aplicará. No aplica la ley. Ahí está, pero no aplica porque nosotros no estamos cayendo en eso. No caigamos en eso, mis hermanos. No caigamos en lo mismo, porque es que la palabra es clara. Y ni una jota, ni una yod, ni una tilde pasará, dice la palabra. Entonces dice allí, pero si son guiados por el Ruach, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y allí empieza, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os reprendo, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Y hay muchos hermanos en las congregaciones y no le paran bolas a esto y están haciendo todo ese tipo de cosas que la palabra dice que no hagamos. Y lo que les digo, mis hermanos, a mí no me importa el que me ve, me importa los que me están viendo, pero sí el que me ve continuamente. ¿Cómo estoy yo frente a él? Mi testimonio. Porque les digo una cosa, mis hermanos, yo sí le tengo temor y temor a Adón. De corazón y sinceramente les digo. Y muchas veces, me he postrado de rodillas y le he dicho, Señor, mi Adonai, muéstrame, porque no quiero hacer cosas contrarias a lo que tu palabra está diciendo. Porque tengo temor de ti. Ni siquiera una palabra, una insinuación, una acusación, un aprovecharme, una estafa, nada. Porque tenemos que vestirnos de luz, eso es lo que nos está diciendo allí la Dabar y la palabra. Entonces, ya estamos allí. Vamos a Efesios 5:8, por favor. El Adón a nosotros nos forma de una manera especial y es a través de su Dabar, no hay otra forma. 5:8. Esa es viva y eficaz, esa no nos falla. Puede fallarnos la palabra de cualquiera, pero la palabra del Adón, ahí sí no. Ah, pero es que yo no estoy de acuerdo. Un ejemplo, que digo, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, a mí está que el Señor no me lo revele, ahí está. ¿Cuántas veces el Adón ya lo está revelando ahí? Pero nuestra terquedad y nuestra necedad, nos hacemos los de la vista gorda. Esa parte no. Porque el Adón nos tiene que incomodar y nos tiene que mostrar cosas. Y muchas veces se pasan tiempos Él colocando y diciéndonos algo, y en nuestro corazón, en nuestra mente, sabemos que Él nos está diciendo algo y somos necios. Y no dejamos que la luz de Él brille.
Entonces allí estamos en Efesios 5, del 8 al 12 dice, 5 del 8 al 12. Ojalá se mutilaran los que os perturban. ¿Sabes de qué está hablando esa mutilada? Él habla de la mutilada de la parte de la circuncisión. Dice, ojalá se mutilaran los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, porque son, no, es que Él vino a perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, así es que frescos. Qué mentira, oiga, esa mentira va a llevar a muchos a la perdición, ¿sabe? Por esa mentira, hermano, muchos se van a perder, porque dice, no importa, Él vino y pagó por los pecados pasados, presentes y futuros, y de eso no habla la palabra. Son 3 estados de salvación. Uno inmediato, que ya lo estudiamos, que sucede en el momento en que yo estoy reconociendo a mi Yeshua como el Adón de mi vida y Salvador. La otra, que es el diario, la salvación diaria, porque cada día transgredimos la Torah y muchas veces no nos damos cuenta. Envidia, dijimos una mala palabra, hablamos mal de alguien, nos aprovechamos de alguna situación negativa, echamos una mentira. Y Señor, y por la noche tenemos que llegar, Señor, perdóname, Señor, esto no estuvo bien. ¿Qué? ¿Cuál? Efesios 5, del 8 al 12. Efesios 5, perdón, lo tengo en esta versión aquí, 5. Es que me puse a leer el 4. Muchas gracias, sí. 5, sí. Pero mira que tiene que ver, y le cuento por qué, porque está diciendo que Elohim no puede ser burlado. Por eso sí tiene que ver, o sea, tiene que ver. Él está hablando de lo mismo, mire que la palabra es una, ¿sí o no? La palabra es una, la palabra es una. Dice, y ahí mejor dicho, más claro no canta un gallo. 5, 7 y 8 dice, no sean pues partícipes con ellos. Mire que es lo mismo, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora son luz en el Adón, anden como hijos de la luz. Y impresionante. Sabe que estaba buscando este versículo desde hace mucho rato, le mutilan, ojalá o se mutilen, decía, ¿dónde es que está esa palabra? Y ahorita me la mostró. Y sí está en Gálatas, pero en Gálatas 5. Y aquí abajo tenía Efesios 5 y aquí Gálatas 5. Que tengo las dos versiones aquí, la textual y aquí tengo la Reina. Entonces, en lugar de buscar en el uno, le vi fue en el otro, pero bien interesante, ¿sí? Entonces dice, y mire, esto que nos está hablando la Dabar hoy, si nosotros, y me lleva aquí el Adón, al 5, al mismo 5 que estaba leyendo ahora, mire que tiene mucho que ver, dice, 5.1 dice, para la libertad nos libertó el Mesías. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Dice, mira, yo Pablo os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará el Mesías. Usted puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a practicar toda la Torah. ¿Por qué Pablo estaba diciendo eso? Ojo, por eso él decía que permaneciera como fue llamado. Como fue llamado. Dice, los que por la ley intentáis ser justificados, por la ley, del Mesías fuisteis desligados, de la gracia habéis caído. Por eso es un estado de gracia en el que vivimos. Pero no es que la ley haya pasado. Esa es una confusión ahí muy maluca. Dice, porque nosotros mediante el Espíritu por fe esperamos la promesa de la justicia, porque Yeshua el Mesías, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí veo yo que hay cosas tan interesantes, porque yo por amor sí puedo llevar a otro adelante, por amor. Yo por amor puedo amar a mis enemigos, yo por amor puedo perdonar tantas cosas. Y por amor puedo pedir por los que nos juzgan, nos critican, nos condenan, nos maldicen. Porque Él lo dice en su palabra, perdonad a
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Eso es vestirse de armas de la luz. Después le dirán a uno, no, pastor, pero eso es muy duro. Así lo enseñó. Si queremos que Él nos perdone, tenemos que perdonar. Así lo enseñó por su palabra. ¿Qué hacemos pues? Y sigue allí el 7. Corríais bien. Mire ahí lo que les está diciendo ahora. Por eso digo yo que esto es, la palabra es guiada por el Ruach HaKodesh. Dice, corríais bien. ¿Quién os estorbó para ser persuadidos por la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poquito así contamina todo. Usted sabe que la levadura es un hongo. Leuda toda la masa, la contamina. Una cosita así chiquita. Un mal comentario. Es que mira, ¿cómo te parece que Carlitos? Sin saber si sí o si no sea cierto un comentario. Eso me lo cantó Sutano. Y este viene contando cómo así. Y le aumenta un poquito. Y el otro le pone otro poquito. Por ahí decían, hay un dicho hindú que dicen los hindúes, ¿no? Dicen, los maestros no vuelan, son sus discípulos los que los hacen volar. ¿Sí ve? El comentario, ¿no? Los comentarios. ¿Cuántas veces no acabamos con la honra de una mujer o de una persona por un mal comentario? Y lo multiplicaron, y lo multiplicamos sin siquiera saber si es cierto, sino que lo damos por cierto, porque nos lo dijo un personaje que queremos mucho o que apreciamos mucho y no sabemos. Eso me parece delicado. Bueno, sigue allí diciendo, el 10. Respecto de vosotros yo confío en el Adón, que ninguna otra pensaréis, pero el que os perturba lleva su castigo, quien quiera que sea. O sea, miren ustedes el peligro de ser nosotros comunicadores de cosas malucas, de malos comentarios, porque no eres ya luz. Miren lo que está diciendo ahí. Uf, eso es una cosa tremenda. Dice, respecto de vosotros yo confío en el Adón, que ninguna cosa pensaréis, pero el que os perturba lleva su castigo, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque soy todavía perseguido, así pues queda anulado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Está hablando de esa mutilación, está hablando de que se circunciden, pues. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como oportunidad para la carne, sino servíos los unos de los otros por medio del amor. Porque toda ley queda cumplida en la sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso se queda muy bonito en palabras. Ah, no, es que ahí se cumple toda la ley, dice Pablo. ¿Sí? Ojo que ahí también hay otro sofisma. Si yo verdaderamente amo al hermano, no es solamente amar a este, sino a todos. Yo no voy a quitarle la mujer, ¿cierto? Eso lo decimos. No voy a estafar a nadie, no voy a robar, voy a cumplir toda la Torah que está diciendo. Pero eso es, por eso es que el Adón colocó en la ley todo, porque se nos olvida. Eso es decir, eso de lengua, de boca, es que yo amo mucho. No, mis hermanos, eso es muy fácil decir. Entonces ahí concluimos en Efesios 6, vamos allí a Efesios 6, Efesios 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice, Efesios 6:23 dice, paz a los hermanos y amor con fe de Elohim Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Es lo que tenemos, es lo que tenemos que hacer. O sea, sabemos que si la paga del pecado es muerte, tenemos que llevarnos a todo a paz. Recuerde lo que estaba diciendo Oseas 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo he conocido hermanos que le dicen, no, venga mi hermano, ¿y por qué, pastor, usted no habla, por ejemplo, de los hijos, de cómo formar los hijos, de cómo tratar a la esposa? Esos temas deben tratarse, para eso hay una formación.
pero digamos en la palabra como tal hay que llevarla, digamos, a una profundidad, por ejemplo, de lo que estamos estableciendo aquí. En la cátedra de Moisés, en la escuela de Hillel, por ejemplo, en Israel, está la palabra es llevada acá, no está diciendo, porque para eso son unas cosas que se llaman el ulpan, o sea, las clases que, por ejemplo, que las señoras dan a los niños, ¿ya? Y usted en la casa, como varón, debe instruirlos también de acuerdo a la palabra, porque cada cosa conlleva a la otra, para que sus hijos se vistan de luz. Ese es el objetivo, de que nosotros entonces estamos llamados a ser vestidos de luz. Entonces sabemos, esto lo tenemos que hacer, porque si nosotros no cuidamos nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestra forma de proceder, nosotros vamos a dejar que Hasatán gane ventaja. Mire, ustedes creen que cómo me lleno yo, ¿se acuerdan de la palabra la semana pasada? Yo tengo que llenarme de obediencia, de adoración, de lectura de la palabra, de oración. Eso es lo que nosotros nos va a fortalecer. No esperar cada 8 días para llegar acá, porque así no vamos nosotros a reflejar la luz de nada. Ninguno de los días oramos, sino cuando venimos acá. Entonces estamos haciendo lo mismo que se hace en una iglesia cualquiera, común. Si usted no saca tiempo para la oración es muy complicado, porque usted no va a tener esa revelación, esa unción en la lectura de la palabra que dice, esto me lleva a esto. Definitivamente podemos hacer lo que quiera, pero esto no es de títulos, esto es de conocimiento de la palabra. Y la que nos nutre a nosotros es, ¿para qué? Para vida eterna, definitivamente. Porque si no lo hacemos, hay uno que sí se disfraza de luz, y nos engaña. Pero ¿cómo nos va a engañar el enemigo a nosotros? Si tú conoces la palabra y yo la conozco, le digo, no me vengas con eso, muéstrame. Cuando tú conoces la palabra, tú le puedes decir a la persona que te está diciendo, no, un ejemplo, es que la palabra dice, eso lo sabemos todos, ayúdate que yo te ayudaré. Como usted sabe que eso no está en la palabra, usted le dice, sí, muéstremelo. No, yo no sé dónde es, porque generalmente pasa así porque no la conocen. Yo no sé dónde es, pero ahí dice, ahí es cuando usted ya va a enseñar. Es lo más cercano que hay, que es la de Josué. Mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Pero hasta ahí la dicen también. ¿Usted se ha visto? Usted, el otro complemento no lo dice. Vamos un momentico a Josué, era que la nombraste, Jairo, me parece interesante, porque hasta ahí la nombra, ¿no? Pero dice, lea el resto. Dice, el 7, 1:7 de Josué dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te ordenó. Eso sí no la dice. No dice sino lo que les conviene, ¿cierto? No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. Y sigue diciendo, no te apartes de tu boca el libro de esta Torá, de día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Esa sí no la dicen. Solamente esfuérzate, decimos 20, pero ¿en qué? Cuando tú te vistes con las armas de la luz, estás aventajando a mucha gente. Yo sí he visto eso, y ustedes también. Yo sé que ustedes han tenido experiencia con hermanos que le dicen, venga, ¿y usted dónde sabe todo eso? Porque hemos tenido experiencias en nuestra congregación de personas que han empezado acá y de llevar muy poco tiempo, 6 meses, algo así, y de hablarle a otras personas que conocen, que son creyentes, y de irles con argumentos y decirles, venga, ¿usted dónde está yendo? Porque yo llevo en esto tanto tiempo. Porque entre más esté lleno usted de la palabra, está lleno de luz. Finalmente esa es la conclusión. Vistámonos de luz. Pero ese vestirnos de luz es llevándola a la práctica. Yo en estos días que estaba viendo, yo puse ahí una historia del cristianismo en estos días, lo compartí por YouTube y lo compartí con el
el WhatsApp, con el YouTube no, sino con el Facebook y con el WhatsApp, la historia del inicio del cristianismo. No estoy diciendo la historia del inicio del Israel, no, sino cómo empezó el cristianismo, porque hay una gente que tenemos que reconocer que fueron unos hombres muy valientes. ¿Para qué? Y cosas que se desconocían, y hombres, se me olvida ahorita que el nombre era uno de los nombres de uno que me pareció, Baldo, como en el año 1300. Y Baldo finalmente, que es más anterior a Martín Lutero, sentó unas bases más profundas que las de Martín Lutero en cuanto a la palabra y todo la base del cristianismo. Y cuando él dijo que la autoridad era la palabra y no el Papa, entonces el Papa lo mandó coger y lo mandaron a la hoguera. Encontraron el argumento para mandarlo a la hoguera. Y él en el momento de morir decía: echen más fuego, más leña, quiero estar rápido ante la presencia del Rey. Más fuego. Esos son hombres que eso no es en vano que el Adón los reciba. Pero a nosotros hoy en día nos lleva la palabra a conocer más. Y cuando tú conoces más la palabra, te vistes de luz. Y tus armas no son cualquiera, no son carnales, sino que es nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia son poderosas en el conocimiento de esto. Porque si yo he visto derrotar al enemigo, y varios de ustedes que están aquí presentes, que hemos estado en liberaciones muy fuertes, y no con cualquier espíritu inmundo, sino que aquí hay hermanos que están acá, que nos acompañaron, por ejemplo, cuando estuvimos en la Morada de Sión, que estuvimos haciendo una liberación a una hermana muy querida de nosotros, que tenía una legión. Hubo un momento en que respondió y dijo: somos un ejército poderoso. Casi no podemos. Casi me sentía yo ya, cuando el Ruach HaKodesh me lleva y me dice: léele tal parte de Apocalipsis, y empiezo a leer, y vimos como después de que nos había tocado hacer fuerza con ella, y eso terminó en el piso, porque eso fue una batalla impresionante, mis hermanos. Casi nos toca pedir las 2 ponimaltas que tanto le he dicho por ahí, más largo que eso, mis hermanos. Y le cuento que con lo fuerte que era esa legión, con lo fuerte que era, ustedes saben, cuando se leyó una parte de la palabra que la leí, se empezó a resquebrajar y empezó a llorar ese demonio, ese principado que había ahí, esa potestad. Y fue de la única manera con esto. Porque cuando tú estás lleno de esto, estás vestido con las armas de la luz, pero no solamente la tienes como algo bonito, sino como dice Pablo: porque yo llegué a ustedes no con vana palabrería, sino con demostraciones de poder y del Ruach HaKodesh. Y cuando usted llega a hacer una liberación y una sanidad con la palabra del Eterno dentro de usted, porque usted está lleno de luz, usted lo único que hace es colapsar las tinieblas, porque usted es luz. Y usted lleva esa luz, y usted trae liberación, trae sanidad, trae restauración, porque usted es luz. A usted no le importa, porque si de Yeshua hablaron mal, de usted posiblemente hablen mal. Si es que nosotros lo conocimos, ese como era de bebedor, como era de mujeriego, ¿cuántas veces no dirán cosas? Pero hoy en día, ese personaje que usted está viendo de pronto, puede ser, no estoy poniendo un ejemplo hipotético, que está vestido de luz, es capaz de colapsar toda obra de las tinieblas. Entonces ahí sí vemos que hay poder. Y no es solamente el que viene aquí a botar corriente, sino el que dice: bueno, vamos, así como Elías, vamos a orarle a sus dioses a ver si de pronto prenden fuego ahí sobre ese altar, a ver. Y eso era: oren, y oren, y oren. Esos que están durmiendo, y el hombre búrlese de ellos, y oren, y hasta que, me perdonan el término tan paisa, hasta que se mamaron.
Y llega Elías y dice, ahora sí, vea, échenle agua a eso y por acá y todas esas cosas, y échenle harto que esté bien mojado eso. Y llega ese hombre y se levanta y invoca el poder de lo alto, porque era un hombre que conocía la palabra, estaba lleno de esto. Y sabía qué era lo que tenía que invocar. Y en su presencia vivía, como nosotros, que en su presencia estamos y vivimos. Invoca a este hombre y cae ese fuego de lo alto y relamió hasta las piedras. Eso es estar lleno de la presencia de Elohim, lleno de su luz, de su palabra, porque ahí hay poder. Pero aquí esto no puede ser, sino como dice Pablo, no con vana palabrería, no como el que llega a botar corriente, sino con demostraciones de poder y del Ruach HaKodesh. Ya sea es otra cosa. Entonces, para finalizar, mis hermanos, yo los invito. Lo único que a nosotros nos va a vestir, a nosotros nos podrán en cualquier congregación decir hablar del amor tan bonito, de la misericordia, del perdón y de muchas cosas. Pero cuando usted se hace un hijo de la luz, un hijo de Elohim, es otra cosa muy diferente. Y que usted tenga la emuná suficiente para decir, yo sé que en Elohim, en su presencia estoy, voy a orar por este personaje o por esta situación, y Él responde, porque Él respalda la oración de sus hijos, porque la oración del justo puede mucho. Amén. Los invito entonces a que estemos siempre orando y a que estemos siempre escudriñando la palabra.